Buenas tardes a todos y todas. Es un enorme gusto para mí y para mi institución GRADE tener en esta mesa tan notables personalidades. Está el viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Martín Vegas, el viceministro de Inclusión Social, Juan Pablo Silva, el doctor Norbert Shadi, del Banco Interamericano de Desarrollo, el doctor Felipe Barrera, profesor de la Escuela de Educación, de Graduados de Educación de la Universidad de Harvard, y Justin Sandefur, del Centro para Desarrollo Global, Center for Global Development. La idea de esta mesa es tener una conversación sobre diseño de políticas públicas y evaluación de impacto. Cuáles son las relaciones, cómo se ve esto desde los dos lados de la ecuación. Les voy a contar un poquito cómo hemos organizado la dinámica de esta sesión. Van a haber dos rondas de participación, dos primeras rondas de participación de los miembros del panel. Una primera ronda de 10 minutos, los viceministros tendrán la palabra primero, luego 10 minutos para los otros panelistas, luego 5 minutos cada uno para reforzar sus puntos o traer puntos adicionales a la mesa. Y luego de esto habrán intervenciones del público, más o menos estamos calculando 15 minutos y 3 minutos para cada panelista para una intervención final. ¿Okay? Las preguntas un poco que guían esta primera ronda tienen que ver desde la gestión pública, cómo usa el funcionario que debe gestionar políticas las evaluaciones de impacto. Si se usan, cómo se usan, cuáles son las dificultades de usar evaluaciones de impacto y qué necesita o qué quisiera un funcionario público que tiene que tomar decisiones de inversión de la comunidad académica de evaluadores. A su vez, los panelistas abordarán las preguntas desde la perspectiva de evaluación de impacto, cuál es el estado del arte en evaluación de impacto y cómo este estado del arte permite o no permite abordar la demanda de conocimiento para políticas públicas, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus limitaciones. Entonces, sin más demora, dejo el micrófono a Juan Pablo Silva para que inicie la primera ronda. Gracias, Miguel. Yo quería centrar las preguntas y los retos en torno no solamente a la evaluación de impacto, sino en general a cómo acercamos los diferentes instrumentos de evaluación rigurosa hacia lo que hacemos nosotros en la gestión pública, con el tipo de decisiones que tomamos, con la velocidad de decisiones en las que tenemos que tomar y con los diversos actores con los que tenemos que interactuar. Una primera cosa es contarles como saben, el MIDIS tiene 2 años y una de las características del MIDIS es justamente haberse construido, y en particular la sección de políticas, sobre la base de evaluaciones, de lo que funcionaba, lo que no funcionaba, en el marco de la reforma, el presupuesto por resultados que nos permitía dar un norte claro de qué es lo que teníamos que nosotros alcanzar en la población. Y eso fue un ejercicio muy interesante. Y quería sobre eso contarles dos eventos, 2 hechos concretos que nos sucedieron en el cual utilizamos la evaluación. Evaluación de impacto en uno y un conjunto de evaluaciones en otro. Cerramos un programa. Cerramos el PRONA, que tenía 20 años, y algo que nos permitió cerrar un programa, yo diría el primer programa que se cierra social de esta naturaleza en este país. Y para eso usamos evaluaciones. Complicadísimo, complicadísimo. Y les digo,
la parte de las evaluaciones fue uno entre muchos elementos que nosotros tuvimos que manejar en nuestra estrategia de cierre del programa y en la construcción del nuevo programa que ahora tenemos Jaliwarma. Pero sin duda las evaluaciones jugaron un papel importante porque nos permitieron, nos ayudaron a centrar la discusión, o en algunos casos a no tenerla, sobre ciertos temas sobre los cuales nosotros queríamos defender y explicar por qué hacíamos las cosas. Y ahí funcionó. Y uno segundo tiene que ver con, y ese es un estudio, una evaluación que la estamos haciendo con el BID, con la participación de Norbert, una evaluación de impacto del componente de acompañamiento en familias del programa Cuna Más, ¿no? Justamente en el marco de esta prioridad que estamos lanzando, el desarrollo infantil temprano, ¿no? En donde, ¿qué es lo que queríamos? Con arrancar un nuevo programa con una evaluación de impacto. No solamente porque todo el mundo dice que eso hay que hacerlo, sino principalmente porque lo que nosotros queríamos probar es si es que esto debía escalar a política. Si es que esto debía mantenerse y nosotros deberíamos ya comenzar a concentrarnos en la expansión y en cómo nosotros tenemos que ya definir otro tipo de problemas más de orden de la implementación. Estos son dos ejemplos con los cuales nosotros estábamos utilizando evaluaciones y evaluaciones de impacto en particular. Pero yo quería también señalar los problemas que nosotros tenemos alrededor de estos dos ejemplos, y comienzo por el segundo, con el de Cuna Más, y es algo justo que trabajamos con Norbert. Yo creo que ahí tenemos que adaptar y ser creativos en la manera como nosotros logramos conciliar este diseño conjunto desde el gobierno, desde el implementador de la política, con la evaluación de impacto en términos de nosotros, y eso pasa en cualquier país, el presidente no tiene los plazos que tiene la evaluación de impacto, sin duda alguna. Entonces tenemos nosotros un grupo de tratamiento y un grupo de control que no debemos tocar el de control, pero ¿sabes qué? Ahí había un problema y tú tienes este programa y si es que no me resuelves, ese es, no sé, perdón. No. No, el presidente siempre tiene la razón. Bueno, entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer no es sacrificar el ejercicio de la evaluación de impacto, sino ser flexibles en la manera como nosotros incorporamos en el propio diseño de la intervención y de la evaluación todos estos posibles problemas y eventualmente tener escapatorias o salidas, alternativas a las urgencias, por supuesto, totalmente razonables, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un área en la cual tenemos que trabajar siempre y ser flexibles en ambos lados. Y un segundo tema tiene que ver con cómo nosotros podemos acercar, déjeme llamar, la evaluación rigurosa y las recomendaciones que salen de las evaluaciones rigurosas al tipo de decisiones que nosotros tomamos cotidianamente en la gestión pública. ¿Y a qué me refiero? Nosotros, desde la gestión pública, tenemos que enfrentar con una serie de actores. En primer lugar, son los propios usuarios, que son quienes tienen que ser los receptores de nuestros servicios. Pero también tenemos que enfrentar con quienes nosotros contratamos para presentar estos servicios, que también tienen intereses. También tenemos que enfrentarnos con el Congreso y con congresistas de la oposición y congresistas del partido de gobierno. Tenemos que presentarnos también y comunicar a la prensa. Yo creo que la reinformación que sale de evaluaciones rigurosas es sumamente útil para no desviarnos de los objetivos que nosotros queremos perseguir y tratar de reunir y concentrarnos en al menos algunos aspectos sobre los cuales deberíamos generar algún mínimo consenso. Sin embargo, ahí también aparecen problemas en términos de cómo es que se comunican
estas recomendaciones y estos, sobre todo, supuestos que nos garantizan decir, si haces esto, va a pasar esto. Porque uno de los problemas que tienen muchos de los estudios, y sobre todo cuando uno lee las conclusiones, es que casi nada se puede hacer, porque tiene que pasar ahí 800 supuestos para que esas recomendaciones puedan ocurrir. Y eso pues no es muy útil, y sobre todo cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que son de un día para otro. En muchos casos, ese es parte del problema. Entonces ahí yo lo que creo es que tenemos otro tipo de retos en términos de cómo nosotros podemos, no sé si la palabra es educar, pero también adaptar a las diferentes, no digo un solo lado, yo creo que va en todos los actores, para que podamos entender y reconocer las necesidades y las restricciones que cada actor tiene. ¿A qué me refiero concretamente? Si es que, por ejemplo, un periodista lo que está buscando es un titular, ¿no? Idealmente, un titular que impacte. Y si un académico riguroso le dice, ok, va a perderse tantos recursos, pero en realidad si es que tú consideras que pasa esto, y solamente en este tipo de distritos, no le sirve. No le sirve. No te pone. O peor aún, encuentra uno no tan riguroso que sí se lo diga. Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que buscar es cómo la academia también logra mejorar estos espacios de comunicación con los diferentes actores que nosotros desde la gestión pública enfrentamos, para finalmente poder lograr algo, y déjeme ponerlo en estas palabras, que es un poco lo que resume uno de los ejes principales que tenemos en el MIDIS, es tratar de conectar la evidencia con la política. Pero para que eso suceda, tenemos que controlar muchos factores. Entonces yo quería terminar con esos mensajes un poco para animar la conversación. Muchas gracias, Juan Pablo, por el mensaje y por la exactitud en el tiempo que te has tomado. Buenas tardes. Un primer punto que quería contarles en realidad como antecedente es que antes de que ganara el actual gobierno del presidente Ollanta, en educación ocurrió un fenómeno interesante. O sea, hubo un grupo importante de académicos, personas que trabajaban en programas privados, de ONGs, etcétera, que hicieron una especie de destilado de la evidencia que existía para proponer políticas y formularon algo que se llamó la Agenda Común de Políticas para este periodo de 5 años, para incidir, digamos, en quien ganase, ¿no? O sea, antes de que se supiera quién. Fue algo muy interesante porque nos permitió tanto recoger el acumulado que había en lo que para nosotros es una política de Estado, el Proyecto Educativo Nacional, pero también en lo que se había avanzado en algunas pocas evaluaciones de impacto. Por ejemplo, el MEF había promovido algunas sobre algunos programas, sistematización de experiencias, diverso tipo de evidencia que existía. Bueno, por azares casi una de las personas de ese grupo era Patricia Salas, que ahora es la ministra de Educación, y jaló a un montón de gente que estábamos en esa ruta más académica, digamos, o académica, pero buscando aportar a las políticas públicas a entrar al Ministerio de Educación. Y en ese sentido, ese trabajo previo ayudó mucho, porque nos permitió tomar decisiones de arranque muy importantes. Tanto, como ha dicho Juan Pablo Silva, de cierre, de cambio de estrategias importantes. Por ejemplo, teníamos un programa de alfabetización que se suponía había erradicado el analfabetismo, ¿no? Entonces, y bueno, la evidencia que se había logrado era bastante diferente a eso. Se había optado por un modelo de municipalización distrital, ¿no?, en el Perú en la educación, que también todos los estudios demostraban que no conducían en realidad a una ruta de efectiva atención a los estudiantes y a las escuelas. En fin, hubo cambios de ese tipo, como también nos permitió tener una buena base para empezar a ajustar o diseñar nuestras políticas. 4 instituciones muy importantes en trabajo en educación rural, Fe y Alegría, proyectos canadienses, de USAID, etcétera, habían hecho justo
una evaluación de sus 4 intervenciones y recogido los elementos claves. Ellos se convirtieron en la base de nuestras estrategias en nuestro programa de logros de aprendizaje para lo rural, ¿no? Entonces, no estrictamente en lo que son evaluaciones de impacto, pero el poder tener una base de evidencia, de estudios variados, sin duda permite avanzar mejor en el arranque de un diseño de políticas. Y ahí es un momento muy importante, y toda la lógica de gestión por resultados que trabajamos en alianza con el Ministerio de Economía y Finanzas nos está llevando cada vez más a ese camino. ¿Qué puntos encontramos ahora ya estando, digamos, desde el Ministerio de Educación importantes como necesidades? Uno primero es el de medición y el otro es efectivamente efectividad de intervenciones. O sea, en medición, ¿los niños aprenden o no? Los insumos que provee el Estado llegan, sirven, se usan. Los procesos, en este caso más pedagógicos, realmente están ocurriendo cambios de prácticas o no. En qué medida, con qué alcance, con qué variedad, son puntos para nosotros fundamentales. Están más ligados a nuestros sistemas de información y también a construir una batería de herramientas de evaluación que son fundamentales. Estamos en esa ruta y en ello, sin duda, necesitamos también de la comunidad académica. Y el otro punto tiene que ver, sí, con intervenciones ya que queremos ir validando. Por ejemplo, hemos tenido este trabajo respecto a las laptop XO, al modelo 1x1 en la distribución de computadoras, que en el Perú ha sido para educación primaria, a diferencia de la mayoría de países, y fue sobre todo en área rural. Entonces ahí, justamente para ver qué hacíamos con 800.000 niños con computadoras, ¿no es cierto?, y que los datos iban mostrando que en realidad no se usaban. Entonces sí necesitamos un tipo de evaluación de hasta dónde se había llegado y qué ruta había que desplegar. Eso nos ha sido muy útil. Y ahora estamos en una muy importante que tiene que ver con nuestras intervenciones en área urbana, sobre todo en áreas de contexto de riesgo, que es como intervención se llama Escuela Amiga y está planteada en una lógica ya de evaluación de impacto con escuelas con intervención, otras no, que se consigue un grupo de control, identificando lo que debemos validar, y así queremos ir avanzando en varios aspectos. Entonces sí, luego del diseño, cuando empezamos a implementar este tipo de políticas, nos es muy importante el poder ir afinando metodologías que nos permitan estas evaluaciones. Aunque, como también en parte ha dicho Juan Pablo Silva, por ejemplo, el gobierno actual ha dicho no vamos a entrar en una lógica de pilotos, ¿no? Probamos un piloto por parte del Estado y luego de 3 años tenemos el resultado y pasamos a una siguiente fase y luego a la subsiguiente, cambian 3 gobiernos y volvemos a nada porque todavía nuestra institucionalidad estatal no acumula, ¿no? Entonces normalmente dicen, bueno, prueba valida, pero tenemos que entrar a niveles de política pública y ahí tenemos todo un reto efectivamente de cómo con la evidencia peruana, pero también con la que existe a nivel internacional, vamos avanzando en estas decisiones, ¿no? Y en ese sentido quería plantear ¿me quedan 2 minutos, 1 minuto? Ya. Algunos puntos tal vez más polémicos también, ¿ya? Uno primero es que en muchos casos en nuestro país lo que toca hacer en educación es algo que nunca se ha hecho. O sea, atender pedagógicamente a los niños quechuas, aymaras o amazónicos, lo más que hay son pequeñas experiencias que alguna institución muy innovadora realizó a muy pequeña escala. Y esos niños tienen que ser atendidos porque es un derecho. Y entonces, junto al tema de recoger lo mejor que puede haber en el mundo, por ejemplo, para atender a estos niños, también hay un tema de innovación y cómo, o sea, tenemos que probar y tenemos que ensayar, ¿no? Y ahí justamente cómo construimos un aparato, digamos, de generación de conocimientos respecto a la innovación. Y lo digo porque, sobre todo, colegas más economistas en este campo dicen, bueno, no hay evidencia, por lo tanto, no se puede hacer educación intercultural bilingüe hasta que tú me demuestres que hay evidencia, ¿no? Y nosotros decimos, hay un derecho y hay que empezar a hacerlo y tenemos que tomar obviamente riesgos razonados, pero tenemos que entrar.
Educación inicial. No hay evidencia de que un año más de escolaridad en educación inicial mejore, por lo tanto no se puede implementar. Muestren ustedes las evidencias en el Perú en un proyecto del BID que ahora ya está implementándose. Nos tomó 3 años convencer a 2 funcionarios del MEF de que era un derecho en primer lugar, ¿no? Y que obviamente ya entremos por eso digo para la polémica, pero que sobre esa base tenía que haber una intervención obviamente sustentada, es decir, no construir, digamos, infraestructura, ¿no? Que podía ser. Pero sí hay un punto ahí que es clave de reflexionar, porque igual tienen que llegar textos escolares, para poner algo muy sencillo, al último lugar del Perú, donde no hay mercado de proveedores, y tenemos que encontrar una ruta para hacerlo. Bueno, estamos mirando a Brasil, ¿no? Que tiene una experiencia y lo logra hacer, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, o sea, le tiene que llegar el texto y tenemos que probar y equivocarnos. Cómo controlamos, cómo logramos tener elementos que nos van ajustando en eso es fundamental. Otro punto importante también en polémica, y así también un poco exagerando de repente, es que, sobre todo en educación, en pedagogía, por ejemplo, nosotros hemos priorizado aprendizajes de comunicación, matemática, y ahora estamos buscando hacerlo en ciudadanía. Para cada caso estamos construyendo sistemas de evaluación sobre si los niños aprenden o no, los factores asociados que intervienen, etcétera. Pero eso no, a veces se entiende, y eso pasa mucho en los profesores, de que si yo priorizo comunicación y matemática, eso significaría que el niño debe pasarse todo su año escolar solamente resolviendo problemas matemáticos y de comunicación, y la educación del niño tiene que ser más integral, ¿no? Entonces, el recoger, pero es muy importante, es fundamental tener evidencias sobre cómo logra comprensión lectora el estudiante, eso es también cierto, pero eso no quiere decir que la intervención en la escuela se va a reducir a aquello en lo cual hay una evidencia probada con una causalidad demostrada, porque, bueno, en pedagogía todavía eso no está tan, ni creo que tal vez nunca llegue a estar tan resuelto en la complejidad de lo que significa que un niño o una persona despliegue todo su potencial y todas sus capacidades. Entonces, tenemos que lograr una combinación en la que a veces, claro, desde el punto de vista de una evaluación de impacto, se requiere un rigor, aislar las variables que no vamos a poder estudiar y llegar a un tipo de conclusiones muy precisas. Pero el riesgo está cuando de ahí se correlaciona una conclusión que es solo intervenga usted en comunicación, reduzca el currículo y que los niños pues no jueguen, no hagan otro tipo de actividades que a la larga también van a repercutir muy claramente en la comunicación y en su formación personal. Y eso también he encontrado casos en que el indicador se convierte, que debería ser, ¿no es cierto?, indicar un fenómeno más complejo en señalar, concluir que solamente se debe actuar en aquella variable que hemos podido lograr identificar. Entonces ahí también creo que tenemos estos retos en el salto, no en la política, sino en la pedagogía, ¿no? Que la formación del niño tiene una serie de aristas más complejas y a veces más poderosas que aquello que hemos logrado realmente identificar como variable fundamental, y esa combinación para no perder aquello que nos dice el conocimiento, pero a la vez permitir una mirada más amplia también es fundamental. Gracias, Martín. Norbert. Gracias. Yo voy a tratar de ser breve porque verdaderamente yo creo que lo más interesante es tratar de escuchar a los viceministros, porque nosotros nos oímos a cada rato, entonces verdaderamente quisiera reservar más tiempo para los viceministros y menos para nosotros, y me gusta esta idea de entrar en la polémica porque creo que ahí vamos a aprender más. Pero quiero decir unas pocas cosas nada más de mi visión de estos temas. Uno es, claramente la evaluación de impacto es una herramienta bien importante, pero solo una. Hay muchas respuestas, más allá de las cosas que políticamente hay que hacer, hay que saber ahora. También en lo que se refiere puramente al conocimiento, hay muchas cosas que no se pueden contestar con una evaluación de impacto. Obviamente cuando hay, digamos, ajustes más a nivel del sistema en general, si quieres, de equilibrio general, son un montón de cosas que no se pueden evaluar, que no se pueden contestar de una manera creíble con una evaluación de impacto. Sin embargo, creo que sí es una herramienta bien útil, y creo que en el Perú es una herramienta que ha sido extremadamente subutilizada. Tristemente, ¿no? Yo he vivido bastante tiempo en el Perú, he venido con frecuencia a Perú, estoy en muchos eventos académicos con gente de aquí y de otros sitios, y lo que veo es verdaderamente, o sea, evaluaciones de impacto que uno diga, olvidemos un momentito de cómo se usan o no se usan en la política, pero simplemente que estén ahí, que se hayan hecho bien,
que sean no solo de un piloto chiquito, es una cosa más a escala, es escasísimo en el Perú. Mucho más escaso en el Perú de lo que es en Ecuador o en Colombia, ni hablar de otros países que vienen sistematizando eso mucho tiempo. Verdaderamente es una cosa que hay un verdadero déficit de evaluación de impacto en el caso peruano. Y eso es algo sobre lo cual hay que reflexionar de por qué es así, pero también creo que es algo que hay que poco a poco remediar. Y yo sí creo, o sea, yo creo que entre el MIDIS, que ustedes en educación, etcétera, hay una serie de esfuerzos importantes ahora, pero todavía estamos extremadamente rezagados. Y entonces, aún con la modestia de saber de que no vamos a poder contestar todas las preguntas que queremos, yo creo que sí es bien importante que sigamos empujando en esa dirección. Ahora, ¿qué quiere decir seguir empujando? Yo creo que, tanto en el contexto peruano como en otros, es bien importante entonces ser estratégico. Porque hay algunas cosas sobre las cuales, en verdad, en gran medida ya sabemos la respuesta en base a la evidencia de otros países. Entonces, si usted me dice, mira, queremos evaluar, y no quiero aquí entrar en el detalle de la investigación de nadie, de la persona A o B que está haciendo tal o cual paper, pero ustedes me dicen, ¿cuál sería la prioridad de evaluar bien sistemáticamente el impacto que tiene juntos sobre la asistencia escolar y sobre el uso de servicios de salud? Yo les diría, baja prioridad, bien baja prioridad. A pesar de que es un esfuerzo importante del Estado y a pesar de que el MEF lo requiera, yo diría baja prioridad. Porque es una respuesta que básicamente ya la sabemos de otros países. Se han hecho evaluaciones creíbles contestando esa pregunta y no hay razón por la cual suponer que en el Perú va a ser extremadamente diferente, y lo que habría que hacer ahí es una evaluación más de procesos para asegurar que lo que está delivering juntos se parezca a lo que está delivering en otros países para poder saber si podemos extrapolar de eso. Pero luego hay otros temas en los cuales verdaderamente no sabemos nada, o muy poquito, ni en el Perú ni en ninguna otra parte. Y donde sí se están haciendo reformas importantes y esfuerzos importantes públicos, con recurso público en el Perú, y donde sí verdaderamente creo que hay que apostar duro en la evaluación de impacto también. No digo hacer un pilotito, no, pero en muchos casos, por ejemplo, lo que estamos haciendo con CUNAMAS, es de que simplemente no hay la capacidad de implementar eso a nivel nacional en los primeros 2 años. O sea, no hay, por mucho que quieran, no es de que el gobierno ha dicho no, porque queremos hacer la evaluación de impacto, no hay la cantidad de educadoras para implementar eso a nivel nacional, no hay. Y no las va a haber en un periodo razonable como para poder implementarlo a nivel nacional. En ese caso, sí tiene mucho sentido hacer una evaluación de impacto rigurosa para decir, bueno, como no hay, entonces de alguna manera tenemos que decir dónde van a ir las que hay, ir formando, y eso se ha dado para una evaluación de impacto, y creo que eso es algo que eventualmente va a revertir bastante. Ese tipo de esfuerzos van a revertir bastante. Si no, o sea, no es de que, ok, esta evaluación de impacto, yo creo que es un poco utópico pensar, esta evaluación de impacto mostró un impacto de 0.3 desviación estándar de esta intervención y esta otra de 0.15, consecuentemente el MEF le va a quitar plata a esta. Eso yo no creo que va a suceder así, ni debería de suceder así. Pero lo que sí debería de suceder es de que hay 7 evaluaciones de impacto en diferentes países y una más en el Perú que muestra que esta cosa no hace nada. Entonces ya pues, empecemos a pensar sobre cómo cerrar este programa o reformarlo. Y esto es un poquito lo que creo que ha faltado bastante en el Perú. Esa es mi impresión. Mi experiencia es que las evaluaciones de impacto lo que hacen, yo he trabajado bastante en Ecuador, llevo 15 años trabajando evaluaciones de impacto en el Ecuador, no debería decir 15 años porque eso quiere decir que empecé como child labor o que estoy bastante viejo. Pero en cualquier caso, esa es la realidad, no sé si triste o afortunada. Y lo que hace en buena medida es tener este tipo de evidencia, se vuelve parte del discurso, se vuelve parte de las cosas que uno discute cuando están decidiendo los que, como ustedes, los hacedores de política, cuando están decidiendo qué políticas tiene sentido expandir y cuáles. No es la única herramienta, pero se vuelve, y aquí eso ha faltado, tristemente eso ha faltado y creo que eso es importante revertirlo. Y les voy a decir un último comentario sobre eso. O sea, mi impresión es de que a veces hay evidencia contundente y en la política, y aún así los tomadores de decisiones deciden no usarla. Y está bien, o sea, yo no digo, porque nosotros hicimos una evaluación bastante bien clara en Ecuador, donde mostramos que el bono de desarrollo humano tenía un impacto sustancial, este es el Conditional Cash Transfer, como juntos. Tenía un impacto sustancial, pero solo entre más o menos la mitad más pobre de los beneficiarios que recibían la transferencia. Los otros no tenía básicamente ningún impacto. Y lo publicitamos, esto fue antes de la primera elección de Correa. Y tuvimos una serie de conversaciones con el equipo de Correa y con el equipo de la oposición y la gente técnica, y todo el mundo dijo, sí, estamos de acuerdo, nadie está peleado con esa, pero al final nadie cortó la transferencia porque era políticamente muy complicado. Y bueno, esa fue una batalla en la cual fue parte de la discusión, pero no se usó esa evidencia, si quieren. Pero también tengo muchos otros casos en los cuales verdaderamente a raíz de eso sí se tomaron decisiones políticas. Entonces yo creo que hay que ser sensato, estratégico y ver esto como un proyecto de largo plazo. No creo que puede ser algo así de limpio como lo que decimos, bueno, como digo, vamos a hacer evaluaciones de todo. A veces uno peca y dice, vamos a hacer evaluaciones de todos los programas.
para tener ahí el ranking de los programas con su impacto. Y en base a eso el MEF va a tener su fórmula tecnocrática para ver cuánta plata le da y ya, pues se fregaron los que... Eso no va a suceder ni debería de suceder, pero tampoco debería de suceder la realidad que tenemos ahorita en el Perú, que es que verdaderamente sobre muchas de las iniciativas no tenemos ni idea y no debería ser así. Esa es mi visión un poquito. Gracias, Norbert. Felipe. Decir algo sensato en este momento es complicado. Yo voy a contar dos historias y voy a sacar tres conclusiones. Una de las historias está relacionada con lo que dijo Norbert, otra de las historias con lo que dijo el primer viceministro. Yo estaba haciendo una evaluación de una transferencia condicionada en Bogotá. El gobierno me dijo, tienen que darme los resultados en mayo, en junio, y nosotros tuvimos los datos en mayo. Teníamos un mes para analizar datos, para hacer la expansión del programa. Trabajamos ese mes, teníamos resultados preliminares, llegamos donde el gobierno le dijimos, mire, basado en estos datos, usted tiene que expandir el programa de esta forma. Yo estoy de acuerdo con eso. El problema fue que con 3 meses más de análisis nos dimos cuenta que una de las intervenciones daba mejores resultados que otra. Y ellos expandieron con la otra porque nosotros les dijimos, miren, da lo mismo. Entonces hay un problema concreto de timing, hay un problema concreto de tiempos en este asunto. ¿Qué hacer? Hay dos alternativas. Una es, para no tener las premuras del gobierno, de pronto una alternativa es sacar evaluaciones y hacerlas a través de ONGs, no con el gobierno, sino hacer pilotos con ONGs, ver qué funciona, qué no funciona, y después con esa información ir al gobierno y hacer política. Esa es una alternativa. Es complicada porque ONG no tienen una forma de trabajar igual que el gobierno, y extrapolar lo que hace una ONG al gobierno es complicado. Esa es una alternativa. Otra alternativa es ser serios, los evaluadores ser serios y comenzar a hacer programas con entrada escalonada de beneficios con el gobierno. Entonces, uno de los temas que yo pienso que los investigadores y el gobierno tienen que trabajar más es cómo hacer evaluaciones mucho más costo efectivas utilizando orden de entrada de personas. Y yo pienso que ahí hay mucho potencial. Un tercer punto acerca de rapidez o no rapidez de resultados. Lo que se está debatiendo ahora en la academia es hacer evaluaciones de mecanismos, no es hacer evaluaciones de políticas. Y ese es como el último grito de la moda en la academia, es tenemos que hacer evaluaciones de mecanismos. Eso tiene otro problema, y eso no se ha hablado bien con la gente que está haciendo política, y es que hacer evaluaciones de mecanismos es mucho más lento que hacer evaluaciones de política, porque primero uno intenta ver cuál es el mecanismo, uno detectando el mecanismo intenta ver cuáles son las mejores políticas. Entonces, yo siento que hay un cortocircuito en lo que están intentando avanzar la academia versus los requerimientos de la política, y dejo ese punto ahí sobre el tapete. La segunda anécdota. Me estaba haciendo otra evaluación de otro programa en Colombia de computadores, y los resultados estaban dando 0. Yo llamé al director del programa y le dije, los resultados están dando 0. El director me dijo, ¿sabe qué? El problema es que usted no está midiendo bien lo que tiene que medir. Medimos lo que tenía que medir. Llegué donde el director le dije, está dando 0 en todas las variables que usted me dice que tengo que medir. Al final, el resultado era 0. Era evidente que el programa no estaba dando lo que ellos querían. Y el gobierno optó por dos cosas. Primero, por contratar una nueva evaluación en la cual les preguntaron a los profesores del programa si estaban satisfechos o no con el programa. Y lo segundo es que cada vez que alguna persona sacaba a la luz pública esa evaluación que nosotros habíamos hecho, el director me llamaba y me amenazaba con abogados. Entonces, ¿cuál es eso? Conecta con muchos de los puntos que han habido acá. Hay dos puntos ahí. Primero, hay una simetría fuerte en cómo el gobierno utiliza las evaluaciones de programas.
si la evaluación es positiva, el gobierno la utiliza de una forma muy diferente a si es negativa. Yo creo que una parte importante de lo que tenemos que construir el puente entre la academia y los hacedores es cómo ayudar a los hacedores a utilizar la evaluación para, por ejemplo, cerrar programas que no son efectivos. Y eso tiene que ver mucho que ver con cómo se transmite la información, cómo se informa al público, qué es lo que uno tiene que hacer cuando uno tiene resultados. Pero ciertamente la política de la reforma basada en evidencia es uno de los puntos más álgidos. Y yo pienso que ahí no hemos avanzado mucho en entender cuando una evaluación de un programa sale negativo, cómo hacer para que el gobierno pueda moverse a cerrar el programa. Y yo pienso que ahí hay mucho espacio para avanzar. Dejo ahí. Gracias, Felipe. Justin. Gracias. Espero que nadie se va a ofender si hago mi contribución en inglés. No hay problema. Bueno. All right, thank you. I want to talk about kind of two, I think, small revolutions in impact evaluation that have already happened or that are happening right now. And then one thought about where we're going and what the next kind of wave is. The two things that have already happened, one is kind of on our side as researchers, and the other is on your side as policymakers. On our side as researchers, I think we've spent the day here talking about basically a credibility revolution in economics research. And part of that credibility revolution is kind of an introduction and embrace of experimental methods and more rigorous impact evaluation methods in our discipline. It's rare, but it's fortuitous in this case that these experimental methods not only allow us to make more competent statements about when a program is working and when it's not working. They're not only more credible, but they're also more transparent, I think, and easier to explain to the general public and to policymakers. We tried this here, we didn't try it here, it worked, it didn't work, you can see the differences, so on. So there's been this big change in the credibility of the evidence that I think we bring to the table, and that's great. Being able to do that, I think, has required something from the policy side, and the biggest change, in my view, is the quantity and quality of data that's available to analysts now. That includes not only routine survey data, or pardon me, not only household survey data, but also kind of routine administrative data. In the case of education, as we were just discussing, the Vice Minister raised the question of measurement. A whole new range of questions and potential evaluations open up if we have availability of routine testing of children in primary schools. The sky's the limit once we have that data available on a routine basis. But not only the production of that data, but I would really emphasize the public availability of that data and kind of the democratization of the conversation that open data enables. That not only the analysts and the economists within the ministry can pore over that data, not only a contract with a place like GRADE to do a specific evaluation, but a million eyeballs and all problems are shallow. We get enough people in the universities working on these problems. We can make real progress. So those are two things I think that are already happening. Credibility revolution in terms of methods and an explosion in terms of data sources. One avenue, I don't think it's the only way forward for impact evaluation, but one direction I think is really interesting and exciting and addresses one of the concerns raised about this fatigue with pilots and the lag times between let's run a 3-year pilot, see what worked, and then scale up the policy, and by that time we have a new government and nobody cares anymore, is to really shorten the feedback loops in our evaluations. Shortening the feedback loops is, I think, possible because of the existence of administrative data. We don't have to go out and conduct bespoke surveys around our pilot. We can use administrative data sources. Let me contrast two examples and explain what I mean. This morning we were talking about experimental evaluations in education economics in the United States. There's a famous example of the Tennessee STAR experiments for class size. The state of Tennessee did a randomized trial to experiment with reducing class sizes. These students in these schools get class sizes of 20 pupils per teacher, and these students in these schools get class sizes of 40 students. And you track them for several years, and at the end of a decade, you realize that this has huge important effects, and we should do this. But you learn
You learn about making one policy choice, one fork in the road, and you learn it a decade later. In contrast, I think going to the absolute other extreme, and perhaps a little bit too far to the other extreme, but where I live in Washington, D.C., our public school system has a program called Impact. And all children are tested on a standardized test every year. And then the public school system creates a measure of value added for each teacher. How much did the students in your class improve on this standardized test? And you construct a counterfactual or regression methods. What does the typical student improve over time versus the students in your class? And it has kind of immediate consequences for teachers, hiring and firing. Hugely controversial. Maybe we've gone too far in terms of the direct accountability for teachers in terms of a very small sample. We can get into the details. What that kind of data collection enables us to do is to conduct small-scale experiments, minor tweaks to policy, and have answers, you know, on a quarterly, on a yearly basis, instead of talking about starting up a new pilot, waiting multiple years. If we have, you know, policymakers in your positions who are interested in tweaking around the edges and getting answers quickly, I think, you know, the methods and the wealth of data we have available would allow us to, you know, shorten these feedback loops considerably. And I think that's kind of the next frontier. Thank you, Justin. Juan Pablo, 5 minutos. Siguiendo la lógica de, no sé si llamarlo debate, pero de la reflexión. Yo creo que quiero centrarme en 2 temas. El tema de los plazos, cómo conciliar los plazos y la oferta de las evaluaciones de impacto, o sea, la disponibilidad de la oferta de impacto en el momento que se requiere tomar la decisión. Y por otro lado, lo que ya se señaló, comenzó señalando Norbert en términos de este déficit que tenemos y cuáles son las causas. Sobre lo primero, una de las cosas que nosotros buscamos dejar y contribuir desde el MIDIS, y yo diría desde muchos ministerios, es predictibilidad en la política. Predictibilidad en la política, ¿a qué me refiero? En que no estemos pensando en mañana hay que hacer un programa, entonces, entonces recién comencemos a pensar en la evaluación de impacto y en el conocimiento, sino un poco comenzar a construir cuáles son los objetivos que queremos lograr en 20 años, en 5 años, en 15 años. Y sobre eso tener una agenda de prioridades y de preguntas, la que hacía Norbert. Entonces, para que nosotros podamos establecer una escala de prioridades, esto no se hace en una mesa como esta. Bueno, en esta no, se hace en una que está ahí en Palacio, pero nosotros tenemos que construir las herramientas que nos permitan a los diferentes actores en el gobierno nacional, regional, academia, etcétera, a tener más o menos una ruta de hacia dónde tenemos que ir, cuáles son las prioridades que muchos actores, de los que estaba yo mencionando al principio, aceptan medianamente. Y esto va a permitir acumular, que en el momento en que, ¿qué hago? Entonces tú puedes voltear y tienes un stock de información. Entonces yo creo que ahí eso es parte de la solución, sin reconocer que lo que señala Justin también son otros elementos, pero yo creo que, al menos desde lo que estamos trabajando, ese es un elemento que podría mejorar ese gap, esa brecha que siempre va a existir. Y respecto, y una cosa más sobre las decisiones, no quería que se me pase, totalmente de acuerdo en que, o sea, nuestra lógica, bueno, la lógica de la reforma del presupuesto por resultados y cómo nosotros buscamos relacionar las evaluaciones con la toma de decisiones de asignación presupuestal, no es de una fórmula, al menos en el Perú, no es una fórmula. Es una discusión informada. En una mesa como esta, que comiencen a discutir cómo se asigna el presupuesto, no sea lo que hiciste el año pasado, qué tan fuerte hablas, o si eres amigo del otro, sino qué información se tiene y poder sopesar los muchos otros factores que tienen que jugar en el proceso de asignación presupuestaria en particular. Y sobre eso, lo mencionaba porque simplemente señalar que cuando nosotros encontramos que un programa en particular no funciona, en el marco además de la política en donde hay un resultado, el problema está ahí. Entonces, no necesariamente, y estoy seguro que Felipe no se refería a eso, pero no necesariamente la acción es cerrar, ¿no?
a veces es mejorar. Y con esto simplemente quiero poner en esta parte 1 el poder de la implementación. El poder de la implementación. A veces diseños no tan buenos, porque hay poca información, hay pocas evaluaciones, etc. Si son flexibles y tienen una buena implementación que se retroalimente, imaginémonos un sistema permanente de aprendizaje, puede adaptarse. Y por otro lado, diseños espectaculares, de repente con las evaluaciones de impacto de frontera, con una mala implementación se echan a perder. Y lo que es el riesgo, uno, obviamente, es que los resultados no se logran, pero el otro es que puede invalidar el diseño, que estaba bien, producto de la implementación. Entonces simplemente pongo estos elementos para identificar la necesidad, lo que se dijo ya también, de tener un conjunto de instrumentos y ver la complejidad que nosotros enfrentamos en términos del tipo de decisiones, ¿no? Ya para terminar, y en esto sí voy a ser sumamente breve, en términos de la oferta, yo sí creo que dos cosas, hablando de Perú. Y eso es lo que ya habíamos comentado, me acuerdo cuando comenzamos a planear en el MEF las primeras evaluaciones, no de impacto, sino comenzamos con evaluaciones rápidas de gestión de programas. Tiene que ver con la oferta. ¿Cuántas instituciones, personas son capaces de hacer una buena evaluación? No hay. Evaluaciones de impacto, estoy seguro que ustedes buscan en Google, evaluaciones de impacto Perú, y van a encontrar toneladas de documentos que tienen ese nombre. ¿Ya? Y que seguro que acá los investigadores que están sentados acá se espantarían. Nosotros también hemos estado teniendo últimamente unas experiencias similares, pero que se espantarían de lo que se le pone ese título. Entonces, simplemente para señalar que de repente también tenemos que comenzar a construir, quién sabe, no digo, eso no es una tarea que le estoy tirando a la academia, pero deberíamos tener como un mínimo de reglas, un estándar, que por lo menos ponle estudio, pero no le pongas pues evaluación de impacto. ¿Ya? Gracias. Gracias, Juan Pablo. Martín. Bueno, creo que en nuestro país pasar de efectivamente decisiones políticas por que así estudié yo cuando era niño, entonces eso es lo que hay que hacer, o para favorecer un determinado grupo hago tal acción, a una lógica basada en evidencias, es un salto fundamental que está ocurriendo y que definitivamente nos coloca en otra situación. Como también el pasar solo de evaluaciones que tienen que ver con los organismos de control presupuestal, o sea, de una auditoría, esa era casi la única evaluación que existía, a una basada en efectividad de políticas, también es un salto fundamental. Y en el caso del Ministerio de Educación, les contaba un poquito de nuestra estrategia de logros de aprendizaje, que es un programa presupuestal, el PELA, ¿no? Entonces, tiene, para que los niños aprendan, una serie de componentes, un profesor, ¿no?, con un buen desempeño, eso ha marcado toda una ley que está reformando el estatuto de los docentes, horas efectivas de clase que hemos evaluado con el Stalin, ¿no?, con una herramienta para ver cuánto tiempo pedagógico académico realmente se usa en el aula. Tenemos el tema de uso de materiales educativos por el docente y por el estudiante. Entonces hay una serie de componentes. Hoy esos componentes se han convertido en compromisos de gestión del director de escuela, porque uno de los factores también que hemos visto fundamental finalmente es el director de la institución educativa, que están justo en este momento en proceso de concurso, que tiene, en lugar de 140 normas, 8 compromisos de gestión que están alineados con nuestro PELA y sobre los cuales se les va a dar soporte y van a poder actuar. Esos mismos compromisos de gestión, que en ese sentido tienen una base de evidencia, también están hoy vinculados a compromisos de gestión de los gobiernos regionales, que incluso van a recibir incentivos presupuestales si cumplen con ellos, ¿no? Entonces, o sea, hay un efecto importante cuando empezamos a trabajar en esta lógica que nos permite estructurar de otra manera la gestión, en este caso de la educación, la gestión pública educativa, que creo que es fundamental. Y tendríamos entonces que entrar también en una fase de medir efectividad de este tipo de mecanismos ya, ¿no?, en escuela y a nivel de la relación intergubernamental, que en nuestro país es clave por lo que somos y necesitamos ser un sistema educativo descentralizado.
Entonces creo que hay todo un gran campo muy importante en el cual hay muchas demandas y veo dos retos. Uno es el de una comunidad académica activa hacia su interior, que pueda generar más oferta, pero que también pueda tener una voz, ¿no? O sea, en el Perú hay debate de los académicos en los temas de economía, en los temas sociales, en general, salvo algunas excepciones, a veces no salen a los medios, al debate. Entonces se necesita una contribución efectivamente para que cuando a alguno de nosotros se nos ocurra algo que es una barbaridad, sea más fácil que haya un espacio en el cual esto es frenado o es reorientado o es mejorado. Y el otro es institucionalización, o sea, qué mecanismos permiten al Estado, sea vía tercerización, vía ONGs, con qué componentes de los recursos presupuestales, impulsar esas estrategias de evaluación de impacto. Ahí todavía creo que tenemos que caminar, esos son retos. Ahora, otro punto vinculado a esta comunidad académica, para mí muy importante, es el diálogo más interdisciplinar. O sea, en el Perú creo que el principal avance ha estado dado desde la ciencia económica, ¿no? Y recién está empezando con otros campos de especialidad. Y creemos que ahí debemos lograr un diálogo que también impacte mejor en las políticas, ¿no? Para poner el ejemplo que ahorita me tiene preocupado, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de Ministros nos ha pedido que veamos qué hacer en una zona del Perú que se llama el Bajo Urubamba, ¿no? Donde hay... ¿También te preocupa? Ya, sí, bueno. O sea, ahí está una de las bocatomas del gas más importante para el desarrollo del país. La población de ahí son comunidades indígenas amazónicas. Sus profesores no tienen título profesional porque los que tienen nunca van a ir ahí, además que si son castellano hablantes no ayudaría mucho, y los que están ahí a 15 días de distancia del centro poblado no tienen cómo perfeccionarse, ¿no? Pero hemos avanzado, digamos, como propuesta, podemos hacer una propuesta de intervención en esa zona y una propuesta pedagógica para que, no sé, en unos 7 años, esa zona, por lo menos en el campo educativo y ojalá aliado a otros componentes, esa población por lo menos tenga un nivel, digamos, de posibilidades de desarrollo como personas o como comunidad, ¿no? Como pueblo, que ellos tienen este punto muy importante. Eso cuesta, anualmente hemos visto más o menos 7 millones de soles, 50 millones de soles en 7 años. La inversión que se va a hacer en esa zona para el despliegue del gas es, no recuerdo, no sé si tú, pero es, no sé, 100 veces esto, ¿no? Entonces, claro, el problema que vemos es la población empieza a escuchar que hay enormes inversiones que van a ir, que nuestro gas, etcétera, y ven cómo viven y hay un contraste enorme. Y no tenemos un mecanismo para hacer una intervención de este tipo, que combina lo que en términos presupuestales hasta ahora se llama, digamos, gasto corriente y gasto de inversión, ¿no? O sea, el gasto que es por una sola vez, pero está en realidad, yo me digo, pero en realidad estaríamos, si esto es una intervención que en 7 años logra poner en otra situación a esta población, estamos instalando una capacidad fundamental. Luego ya entrará una dinámica más regular. Y si nosotros vemos, digamos, el retorno que va a tener la inversión del gas, ¿no es cierto?, versus el retorno que tendría poner esta población en otro nivel, digamos, de desarrollo humano, ¿no sería conveniente crear un mecanismo mixto, digamos, ¿no?, que no sea inversión o gasto corriente en el sentido, sino es un proyecto de intervención que busca un logro, que puede tener una evaluación de impacto que lo acompañe y que vaya periódicamente alertando, y que será tanto o no más rentable que solo la lógica de la inversión del gas. Lo pongo así porque creo que, por lo menos en el caso del Perú, donde tenemos enormes reservas internacionales y la propia trabajo tributario está permitiendo una serie de crecimientos, tenemos que empezar a ver de otra manera estos temas. De repente, como abogado educador, no logro expresar bien en los términos del lenguaje y las reglas económicas,
pero tener, no sé, nuestros recursos ahorrándose a 3%, ¿no? En dólares, ¿no? Versus una propuesta bien acompañada que permita tener una evaluación de impacto, es decir, no cualquier acción educativa, sino y que ponga a la población en un determinado nivel, en un determinado plazo, no significaría por lo menos lo mismo que ese 3% para esos dólares que podríamos destinar y que finalmente para este grupo de pobladores son 70 millones de soles, o sea, ser, no sé, 30 millones de dólares. ¿Y cómo? Es un planteamiento que todavía no es muy académico el que lo planteo, pero digamos, necesitamos un diálogo de este tipo, porque estamos teniendo, sí, retos en ese aspecto, o sea, poblaciones que requieren intervenciones específicas que les permitan pasar de una situación de extrema pobreza y de casi abandono, exclusión educativa, ponerlos a otro nivel, y cuál es el mecanismo adecuado, que sería tanto o más costo efectivo, digamos, que simplemente mantener esos recursos, digamos, ahorrados y protegiéndonos de futuras crisis, en situaciones bien focalizadas y bien precisas, que en el Perú sin duda están planteadas. Entonces creo que ahí hay un diálogo que hacer que va más allá del tema de evaluación de impacto, pero que sería un componente fundamental para dar credibilidad a determinadas intervenciones para determinada población, que con las lógicas actuales es bastante más complejo lograr, ¿no? La gente importante me fui con los chiquillos, ¿no? De evaluación de impacto, y eso es lo que hemos... Y bueno, no nos queda otra, entonces, como esto es un tema importante, estamos acá en GRADE o donde estemos, o en el instituto, el IEN, ¿se llama, no? El Instituto de... IEP, perdón, Instituto de Estudios Peruanos, exactamente. Entonces, bueno, nos toca aprender, pero por nuestra cuenta. Y de vez en cuando viene el Poverty Action Lab o quien sea, nos da un curso de 2 días y ya, pues aprendemos un poquito, y de vez en cuando nos bajamos un paper, pero no hay una oferta comparable de nuevo a lo que hay en otros países. Me parece súper interesante eso. O sea, me parece bien distinto. O sea, yo cada año tengo que contratar 3 RAs. Y contrato los RAs casi inevitablemente. Muchos de ellos vienen de la Universidad de los Andes. ¿Y por qué vienen de la Universidad de los Andes? Porque vienen con una maestría ahí formados en los temas. Sí, bueno, de vez en cuando me equivoco, contrato a alguien como... Pero bueno, pero estos son de otra generación, pues, ¿no? Entonces... No, pero ahora hablando en serio, o sea, esta gente viene con todos los skills para hacer esto. Y aquí en Perú no es así. Y yo no entiendo, o sea, no entiendo muy bien, como economista uno pensaría, bueno, hay retornos a aprender esto, entonces alguien debería deliver eso, ¿no? O sea, alguna de las universidades debería estar ahí diciendo, carajo, si formamos a gente en esto, entonces van a encontrar más empleos, por lo menos en economía, esto es algo que es marketable. Pero no se da. No se da. La gente no sale con ese tipo de formación. Y yo no digo que sea lo único que deberían aprender muchas otras cosas. Pero desde luego me parece bien extraño que haya tan poca oferta. Y no solo en comparación con Colombia, de nuevo, yo trabajo mucho en Ecuador. En la maestría de la Flaxo hay meses y meses de evaluación de impacto. Entonces, toda esta gente están hablando todos el mismo lenguaje. Y acá no se da eso. Entonces, estamos muy limitados acá en el Perú en ese sentido también. Luego, el otro punto que quería hacer es sobre el punto de la data administrativa, porque me parece un ejemplo bien interesante. Y quería volver al ejemplo de Justin. Es un punto importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, este tema de la recolección de data sobre el aprendizaje de todos los niños en el sistema educativo año tras año, en Estados Unidos lo que ha permitido es hacer una serie de análisis para ver, básicamente también se relaciona con el punto que decía, que decía aquí Felipe, que es con no solo evaluar el impacto de un programa en particular, sino tratar de entender qué es lo que está, los mecanismos, tratar de entender un poco más la lógica de lo que está sucediendo. Entonces, en Estados Unidos, en base a esta data, lo que se ha hecho es hacer una serie de estudios que miran el valor añadido, el value added, de diferentes maestros y contrastar los estimados que tenemos con la data administrativa con la data que más se parece a un diseño experimental. Y lo que se ha encontrado es que en base a esa data administrativa se pueden construir básicamente como si fuera un experimento, casi como si fuera un experimento ideal. Entonces, por ejemplo, un paper reciente de Raj Chetty y otros coautores lo que muestra es decir, bueno, estimamos el impacto de un maestro que es alrededor en Estados Unidos es una desviación estándar, qué pena tengo que traer la parte más técnica, pero una desviación estándar en la calidad del maestro lleva a más o menos entre 0.1 y 0.2 desviación estándar en el aprendizaje. Entonces, eso es lo que se ve, digamos, con la data no experimental. Pero ¿cómo muestran ellos de manera convincente de que esto en efecto es así? Lo que ven es maestros que rotan, porque tienen la data de 10 años, y para todos los grados,
Entonces ven los maestros que rotan de una escuela a otra. Porque con 10 años y un sistema educativo grande, entonces ves a los maestros entrando y saliendo. Entonces, yo estimo que tú tienes un impacto de 0.2 desviación estándar en esta escuela. Pero ahora tú rotas y te observo en la otra escuela. Y lo que encuentran es que tienes el mismo impacto de 0.2 desviación estándar. Yo tengo un impacto de menos 0.1 desviación. Yo soy un maestro malo. Y de nuevo, ven que roto y en otra escuela. Entonces, ¿qué es lo que, entonces verdaderamente puedes entender que en efecto hay maestros buenos, maestros malos, maestros que están teniendo un impacto claro sobre el aprendizaje. Y esto es con la data administrativa. Esto nadie hizo ningún experimento, no hubo un Project Star, pero estos son análisis que está al mismo nivel que si hubieran hecho un experimento y que nos permiten contestar una serie de preguntas. Y básicamente nada más como sales pitch, lo que estoy presentando yo mañana en la ponencia que tengo yo mañana es, a pesar de que lo estoy poniendo como una evaluación de impacto, no es una evaluación de impacto de un programa, sino es exactamente lo mismo. Esto, lo que hicimos en nuestro caso, es randomizar, aleatorizar niños a maestros dentro de escuelas. Entonces no hay ninguna intervención como tal, la intervención es el maestro. Y vemos, al igual que lo que se observa en Estados Unidos, en el caso ecuatoriano, se ven impactos de estar con uno u otro maestro, solo que la diferencia es que son alrededor de 2 a 3 veces más grandes a lo que se observa en Estados Unidos. Y el siguiente paso, o sea que vemos que verdaderamente importa mucho qué maestro tienes. Y el siguiente paso es luego, bueno, tratar de entender qué características. Entonces lo que hicimos en este caso fue filmar a maestros dando clases entre 1 y 3 días seguidos. Y en base a eso identificar no las características fijas observables, sino los comportamientos del maestro que llevaban al aprendizaje. ¿Por qué menciono eso? Aparte de por hacerme un sales pitch, porque lo que quiero decir es que la evaluación de impacto no tiene que ser, no debería de ser nada más, bueno, acá hay esta intervención, distribuimos uniformes así en vez de así, o distribuimos textos escolares, cambia. Eso es importante también, pero también es importante, digamos, pensar más allá de eso, pensar en un poquito cuáles son las grandes decisiones de política y hasta qué punto algunas de las herramientas de evaluación de impacto pueden ayudarnos a contestar por lo menos alguna de esas preguntas y qué data se debería ir recogiendo, digamos, todo el tiempo y hacer pública para precisamente poder hacer ese tipo de análisis. No, yo no tengo o sea, a mí me ha parecido súper interesante la discusión en la mesa. Creo que hay muchos temas que se han puesto de discusión que me parecen relevantes. Yo no sé si en este momento abrimos el debate a la gente o no sé. Yo por lo pronto estoy más interesado en escuchar lo que están diciendo los viceministros en este momento. Gracias, Felipe. Justin, algo. Ok, bueno, entonces abrimos el debate al público. Vamos a tomar un grupo de preguntas y después los panelistas intervienen y puesto que tenemos un poquito de tiempo adicional, podemos hacer 2 rondas de estas. Así que está abierto el piso para intervenciones. Y ahí aparece, me parece, el conflicto de los tiempos, ¿sí? Porque uno escucha todo el tiempo esta dificultad. No, pues necesitamos, acá hay una urgencia y tenemos que hacer algo y obviamente eso no puede esperar los tiempos de las evaluaciones. Y yo creo que eso es así, no puede ni debe esperar. Cuando uno tiene que hacer algo mañana, tiene que agarrar el stock de conocimiento y usarlo de la mejor forma posible. Y en el fondo las evaluaciones tienen que tener el horizonte temporal de largo plazo. Y en ese sentido, mi comentario es que creo que ese grupo de técnicos que creen en las evaluaciones y que las van haciendo, creo que le harían mucho bien a la sociedad si además empiezan a educar al sistema político. Porque al final solo va a crearse esa institucionalidad cuando las evaluaciones las haga el Congreso. Porque es el Congreso el que debería estar encargado, como en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos la gran industria evaluadora se desarrolló cuando el Congreso, la Oficina de Presupuesto del Congreso, pasó un mandato de evaluar las políticas. Y primero las hacían los académicos y con el tiempo se desarrolló una oferta privada muy amplia y las evaluaciones se licitan. Y básicamente es un mercado hoy día y Latinoamérica debería ir en esa dirección. No sé cuánto tiempo le va a llevar, pero cuando vaya en esa dirección y la gente sepa que el Congreso todos los años licita evaluaciones,
van a entrar firmas internacionales, se va a generar el capital humano y así. Bueno, yo soy una de esas personas del MEF que de alguna manera impulsa las evaluaciones, no solo las evaluaciones de impacto, recientemente desde el año 2012, que las venimos aplicando desde el MEF o sistemáticamente como herramienta de decisiones al menos presupuestales, sino también evaluaciones de procesos. Bueno, con Juan Pablo iniciamos esto en el año 2008, bueno, Juan Pablo un poquito antes que yo. Y en verdad se enfrentan muchas limitaciones, ¿no? ¿Por qué no hay una oferta de evaluadores? Porque no hay demanda, digamos, ¿no? Ese es un tema. Aquí desde un punto, desde que empezamos en el año 2008, la palabra evaluación nomás era tabú, era auditoría, ¿no? Creían que, y evaluación del MEF, ¿no? Que viene el MEF a evaluarme, ¿no? Era como que el MEF venía ahora a hacerme una auditoría, es decir, a saltarme el pescuezo, ¿no? A identificarme hallazgos y a generarme problemas administrativos, ¿no? Entonces, algo que hemos ganado en 5 años es que eso ya no es así, ¿no? Ya no es una auditoría de la evaluación. Entonces es identificar oportunidades de mejora. En algunos casos sí se está usando para tomar decisiones ya de asignación presupuestal directa, ¿no? Pero en realidad la evaluación que más hemos utilizado para una decisión presupuestal así directa, ¿no? Una decisión de se cierra esa intervención, ¿no? Ha sido una evaluación de impacto muy reciente sobre un piloto de servicio policial, que era comprarle el día de Franco al policía, ¿no? En el Perú el policía tiene un día de servicio y un día de Franco, ¿no? Y ese día de Franco, es decir, de descanso, se lo dedicaba al privado, digamos, a los bancos, lo contrataban, digamos, como servicio privado. Bueno, ese fue un piloto. Habría que relativizar la palabra piloto en el Perú, porque los pilotos en el Perú pueden ser de 200 millones de soles, es decir, de 70 millones de dólares, de pilotos, digamos, ¿no? Fue un piloto de 250 millones de soles que se construyó con cero sustento, ¿no? ¿Y cuál fue? Es más, yo considero esa la evaluación de impacto, digamos, más relevante en la historia del Perú, porque se tomó la decisión de cerrar el programa, cerrar ese piloto a partir de los datos que te da la evaluación, digamos, ¿no? Decía que había severo impacto, ¿no? Y eso en realidad, ¿por qué se pudo dar esa decisión? Esto es un poco una anécdota, porque precisamente nació de una decisión muy política, sin sustento, ¿no? Y se anticipó eso, ¿no? O sea, nació de un ministerio, ¿no? Y el MEF anticipó que eso iba a traer un problema fiscal tremendo, ¿no? Porque era un piloto, solo en 4 ciudades, era 250 millones de soles, podía convertirse en algo de 1.500 millones de soles al año, y se decidió en el decreto supremo que creaba ese programa, es decir, bueno, en 8 meses se evalúa, o en 10 meses se evalúa, ¿no? Como paso previo a su escalamiento, ¿no? Digo, oye, hay que ver esto, ¿no? Hay que ver si efectivamente resulta, y en función de eso, vemos, porque va a traer un problema fiscal tremendo, ¿no? Y eso se hizo, y se identificó que no había resultados, y bueno, y luego el paso para decidir que eso ya no se financiara posteriormente fue tremendo, porque había una presión política por seguir y por escalar eso, porque ya se convertía en una remuneración adicional para el policía, entonces todo el mundo quería eso, ¿no? Y al final se insistió y tuvo que llegar a la más alta dirección para decir, oye, hay una evaluación que dice que esto tiene ese impacto, ¿no? Y se cerró el programa, ¿no? Se cerró la intervención, ¿no? ¿Cuál era la intervención? No entendí bien cuál era la intervención. La intervención. ¿Y qué impacto, cuál era la medida que se pasó para entender el ejemplo? Porque es súper interesante. La idea era, en vez de que el policía en su día de descanso esté sirviendo a un privado y esté parado en un banco, el Estado le pagaba ese día de descanso y estaba más días patrullando en las calles, ¿ok? No tuvo ningún impacto, ¿no? Y eso también bueno, también hay temas de implementación, ¿no? Está patrullando en zonas en donde no necesariamente hay delitos, o sea, a veces hay cosas de implementación básicas que se asumen, pero que no existen. Por ejemplo, no existe un mapa del delito, no está mapeado dónde están las víctimas, Entonces, si no tienes eso, por más que tengas patrullaje adicional, ese patrullaje puede estar en zonas en donde no hay víctimas, entonces estás malgastando los recursos. Entonces, eso era parte del problema, digamos, ¿no? Entonces,
Un poco doy la anécdota porque ciertamente, como decía Juan Pablo, bueno, es dificilísimo el uso de la herramienta. Ahorita yo sé que no se puede hacer inferencia de una sola observación, pero en realidad creo yo que más posibilidad hay de usar evaluaciones de impacto si tú desde un inicio anticipas de que algo le va a ir mal de todas maneras, ¿no es cierto? Y necesitas un dato para corroborar que eso es así, ¿ok? En cualquier otro escenario, digamos, es más factible una evaluación de procesos, una evaluación rápida, en donde la intervención, por más mala, es costo hundido. Eso no lo vas a cambiar necesariamente. Entonces tú necesitas mejorarlo, ¿no? Es algo que se va a dar, ¿no? Un poco lo que estamos tratando de hacer ahora en el MEF es que, está bien, hay tiempos políticos, ¿no? Y efectivamente, a veces la evaluación no puede tener esos tiempos políticos, pero la idea es que haya alguna evidencia en algún momento, ¿ok? Entonces, que nazca con una línea de base, no necesariamente es tener el dato de impacto ya, pero bueno, es una intervención que empieza, que sigue, pero al menos al tercer año, al cuarto año ya tienes un dato, ¿no es cierto? Y se está tratando de hacer justamente con esas intervenciones prioritarias. Bueno, no vas a tener el dato al primer año, pero sí vas a tener al tercer año, en donde ya justo viene el cambio de gobierno. Entonces, estamos viendo si le podemos dar un segundo uso a la evaluación de impacto, que es tratar de garantizar cosas buenas, digamos, ¿no? Si hay algo que vienes haciendo y viene un cambio de gobierno, entonces tienes un dato riguroso que te dice, oye, esto funcionó. Si quieres cambio de gobierno, cámbiale de nombre, pero sigue, ¿no? Que es algo que normalmente ocurre también, ¿no? Entonces, en general, por ese camino estamos yendo, ¿no? Y en realidad aquí no se han dado evaluaciones de impacto porque en general no ha habido la exigencia de sustento en las políticas públicas, ¿no? Y es algo en realidad que, no es una cosa que yo sé del MEF, pero es algo que ha empujado el presupuesto por resultados del MEF, digamos, del año 2008. Un poco, oye, sustenta tus políticas, sustenta tus programas con cierta evidencia. Y eso no necesariamente es fácil precisamente porque no existe, ¿no? Al menos en el Perú. Gracias, Jorge. Daniel. Gracias. Está muy interesante la discusión y me gustaría saber cuál es la impresión de la mesa sobre que en este boom de evaluaciones de impacto se deje de lado la importancia de evaluaciones de procesos y por más que terminen haciendo una evaluación de impacto súper rigurosa, de pronto no se encuentra nada, es porque al final no hubo intervención y no porque no sea el programa efectivo. Entonces, un poco. Muchas gracias. Bien. Tres cosas con la última. La primera, con lo que señalaba Sebastián, yo creo que eso abre una conversación muy larga en términos de, al menos en el Perú, cómo se está desarrollando dentro de la gestión pública y no en grupos específicos, el rol de las evaluaciones en toma de decisiones, dentro del, déjame llamarlo así, el ADN de la gestión pública. Yo creo que, bueno, puede ser una opinión de parte, pero yo sí creo que es una lectura incompleta decir que es un grupo de personas. Yo creo que ya no. Y es interesante cuando, por ejemplo, escucha sistemáticamente al ministro de Economía hablar de las evaluaciones. Él no va a leer nunca una evaluación de impacto, pero que le incorpore en su discurso como un mecanismo para decir por dónde hay que ir, o decirle en Consejo de Ministros, no hay plata para esto. Es una forma en la que yo creo que estamos iniciando lo que finalmente buscamos, que en las decisiones cotidianas que tienen los diferentes actores, y no es Castilla, sino que ya va entrando en la manera como se desarrollan esas discusiones. Yo creo que en el Perú, no digo que se haya llegado a donde tenemos que llegar, no estoy queriendo decir eso, pero yo creo que ya pasamos la etapa en la que éramos un grupo de 10 que tratábamos de poner esto en marcha. No, esto ya está corriendo. Ya está corriendo, no saben ni quién lo comenzó, ni nada. Hay mucho por hacer y en temas que están incluidos en nuestras reglas de juego. ¿Ya? Y me da la impresión también de que esto no es un tema solamente de Perú, sino que está ocurriendo con fuerza en la región. Experiencias que yo conozco de cerca, Chile y México, por ejemplo, de las que hemos aprendido mucho además. Entonces yo creo que ahí
no quiero decir, repito, en que ya hemos terminado de avanzar en todo lo que implica la reforma de la gestión pública basada en evidencias y con un enfoque de resultados, pero yo creo que esto ya no es yo creo que sí estamos en ciertos hitos, en puntos de no retorno, felizmente. Y sobre el tema del rol del Congreso, ese es otro tema. No estoy de acuerdo, pero... segundo tema. No anoté tu nombre, el que comentó del BCR. Roger, yo te voy a invitar te voy a pasar los mails, los links para que puedas encontrar la información, los do files y todo lo que necesitas, porque yo creo que algo en lo que sí hemos avanzado ya hace varios años en realidad, es en transparentar las cosas de cómo hacemos y cómo llegamos, no solamente a evaluaciones de impacto, construir indicadores y cómo es que ponemos números. Y esto está llevándonos justamente a avanzar en transparentar y tener mecanismos de control de calidad. Y sobre eso, llevando a lo que señalaba Justin y Norbert respecto a la importancia de los sistemas administrativos, nosotros consideramos que en la agenda en la que estamos entrando en esta reforma de la gestión pública va justamente en poner plata en el fortalecimiento de los sistemas administrativos. No solamente en tener financiados un fondo para evaluaciones de impacto o las evaluaciones de proceso, sino poner recursos para que el sistema de seguimiento que tiene el Ministerio de Educación nos permita hacer un seguimiento a todos los chicos, a las 40.000 escuelas, a las 45.000 escuelas. Que nosotros podamos, imagínense, tener un seguimiento de la trayectoria de los chicos. Y que eso sea de acceso público. Entonces, yo creo que ese es un tema en el que estamos metiéndonos fuerte y espero que en el presupuesto 2014 eso se vea. Y finalmente, en la última pregunta, solamente sobre el tema de los procesos, la pregunta de las evaluaciones de procesos, claramente, si es que algo no funciona, ahí no se acaba la tarea, ahí comienza. Entonces, ¿y cómo arreglamos? O si funciona, ¿y cómo expandimos? Entonces, es fundamental, más allá de que estés en la dirección correcta, tú sigas haciendo lo mismo, hay infinidad de preguntas en términos de cómo tú tienes que ajustar, y ahí regreso al tema del poder de la implementación. Entonces, no podemos nosotros, y se ha dicho, pero hay que repetirlo, pensar que lo que buscamos es consolidar las evaluaciones de impacto solamente. No se ha dicho, repito, pero yo creo que tenemos que entender que el tipo de decisiones que nosotros tomamos dentro de la gestión pública requieren de un conjunto de instrumentos, y no solamente las de procesos. O sea, la historia se tiene que escribir, no la han escrito, pero la historia del cierre del PRONA, ¿ya? Un programa que tiene 20 años, ¿no? Y además creado por el presidente, que está preso, y es del partido de oposición, que está tratando de... O sea, están todos los elementos en contra para cerrar este programa. Se necesitaron las evaluaciones jugar un rol fundamental, pero para que eso sea posible se necesitaron muchas otras variables. Yo creo que se puede ser un ejemplo en términos de cómo también nosotros tenemos que ver hasta dónde llegamos y qué otras cosas también necesitamos para poder tener impacto en la toma de decisiones. Gracias, Juan Pablo. Martín. Sí, yo he estado hablando tal vez más en general en la necesidad de políticas con sustento, basado en evidencia y no estrictamente en las evaluaciones de impacto, porque creo que ese es el gran cambio que debemos consolidar en nuestro país. Y respecto a eso, sobre la pregunta de los docentes y finalmente otros actores, a nivel de los profesores, creo que lo que está empezando a entrar en esa lógica tiene que ver con las evaluaciones de aprendizaje, ¿no? Que tenemos en segundo grado de primaria, el próximo año entramos en secundaria. Sí se están empezando a usar, digamos, para el trabajo más pedagógico, y creo que eso es algo muy importante porque es lo fundamental del quehacer de los profesionales de la educación, y creo que ahí hay una ruta que debemos seguir desarrollando. Y a nivel de sindicatos, es decir, de gremios organizados, donde también hay una brecha entre sus representantes y el docente, digamos,
no es un tema, digamos, o sea, el tema es básicamente hasta ahora más de carácter reivindicativo salarial, entonces juegan otro tipo de variables, no está presente. Pero quería resaltar que hay otros dos grupos que son poco permeables a este tema, me parece, en el Perú. Acá hay otras personas que pueden ser menos subjetivas que yo. Uno primero son los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, me parece, en el Perú tienen posiciones tomadas a priori. Cuando la data las justifica su posición, la sacan. Si no justifica su posición, no la sacan. Y ese es un tema bastante serio, porque o sea, está muy bien que haya la crítica y que pero digamos está sesgando de manera importante, digamos, lo que la opinión pública puede acceder como información. Y es un grupo, evidentemente, con mucha presencia en el Perú, sobre todo en medios de comunicación escrita. Bueno, en televisión nunca sale algo bien basado en evidencias, es otra su lógica, ¿no? Pero digamos, sí, en aquella prensa que busca tener un debate sobre las políticas, tenemos hoy día ese reto. Y creemos también, por eso decía que la comunidad académica debe tener un rol también más activo en el debate público, ¿no? Para que se puedan tener diversas posiciones. Y el otro que no es muy visible, pero que también es clave en educación, son los proveedores, o sea, el mercado. Porque cuando el Ministerio de Educación imprime 30 millones de cuadernos, textos, etcétera, ¿no? Puede comprar 800.000 laptops o computadoras en un periodo de 2 años. Proveemos internet a 20.000 instituciones educativas, o financiamos, porque no es que lo hagamos nosotros. Hay actores, grupos, o sea, los grupos de interés más activos y muchas veces menos visibles, porque obviamente no salen hacia los medios, pero que juegan en esos temas y que también usan o no la evidencia, son los proveedores. Es decir, ahora teníamos que comprar por un incendio, recuperar un lote de laptops, computadoras. Hubo un debate en los medios, con evidencia también, digamos, de si funcionaba el modelo de las XO o las nuevas de tal o cual otra compañía. Y pusieron evidencia que no vino ni del ministerio estrictamente, ni de la comunidad académica, pero consiguieron, porque obviamente están también organizados en esta lógica. Entonces también es un actor importante, y creo que así como no hay en nuestro país todavía formación en evaluación de impacto, yo he ido a 2 facultades de ciencia política que hay en el Perú, que también son nuevas, ¿no? No trabajan lo que es análisis de actores, incidencia, es decir, las herramientas claves para la gestión pública y política. O sea, es el mismo fenómeno, digamos, ¿no? Que aquello que es fundamental. O sea, necesitaríamos nosotros en el Perú muchísima gente en esa lógica. Entonces, es un punto sobre quiénes usan, cómo se usan, creo que es un tema muy importante trabajar. Y ya respecto a las evaluaciones de impacto, que efectivamente tienen una ruta más de mediano plazo, finalmente creo que el reto nuestro sería en ese sentido de vincularlas a una suerte de prospectiva, es decir, qué se viene en la educación y por lo tanto qué intervenciones tenemos que ir probando para anticiparnos. Yo ahí veía que hay 3 puntos interesantes. Uno es que con el crecimiento de la clase media, ¿no? Como se está analizando hoy en el Perú, la demanda por una educación que, por ejemplo, tenga una jornada escolar más amplia en la educación pública, va a ser bastante, bueno, en 3, 4, 5 años puede venir ya como un tema de fondo. ¿Qué tipo si es necesaria, con qué tipo de ampliación, con qué mecanismos, es un tema fundamental, porque presupuestalmente, es decir, implica un cambio bastante de fondo, ¿no? Cuando se discutió eso en el Perú en los fines de los 90, recuerdo que los chilenos que habían empezado dijeron, miren, si ustedes amplían un mes el año escolar cada año, que en nuestro país empezaba en abril y empiezan en marzo, con eso tienen un año más de clases y es mucho más efectivo, ¿no? Y creo que ayudó en ese momento, pero es evidente que ese es un tema que va a venir. Nosotros estamos viendo esta intervención que llamamos Escuela Amiga, que justamente busca mecanismos que no son más de la misma secundaria para los jóvenes, sino otro tipo de estrategias. Pero sería interesante, por ejemplo, ahí plantear, sí, algunas experiencias
que tengan un acompañamiento con una evaluación de impacto para ver efectividad y cuál es la mejor ruta, porque es un tema clave. Otro es la educación pública y educación privada, o que para algunos puede ser versus, porque por la misma situación ha habido un crecimiento muy grande de la oferta educativa privada, pero estamos viendo que ya no necesariamente educación privada significa mejor calidad. Y en la pública también hay diferencias bastante grandes y tenemos una pública de gestión privada, hay todo un panorama ahí que también sería muy importante, no en la lógica de ser una intervención, pero sí de ver con una mirada de impacto qué representa, hasta dónde más puede ir una educación privada, hasta dónde tiene que ser pública, qué tipo de combinaciones son las que están dando efecto, las tenemos conocidas como Fe de Alegría, estamos haciendo algo con secundaria en alternancia en áreas rurales. Y tenemos que ir viendo, ese por ejemplo es un tema que podría ser interesante ver esas combinaciones o en qué no corresponde mantenerlo. Y también en educación inicial, en el Perú hay una expansión de la cobertura de educación inicial. Hemos visto que en muchos casos, no siempre con calidad o sí con claridad de lo que implica una intervención de calidad en educación inicial. Y aquí también tenemos un proyecto de carácter más integral que está financiado con un crédito del BID, donde también vamos a poder ver, infraestructura, acompañamiento pedagógico, trabajo de formación de los docentes, materiales, metodologías más activas, etcétera, que también nos permitiría tener más clara una ponderación de cuáles son los factores que intervienen y qué tipo de interrelación es la mejor. Y en educación inicial tenemos una ruta todavía importante para seguir desarrollando que también nos puede dar lecciones. Pero más allá de estos ejemplos concretos, creo que sí sería interesante vincular a esta suerte de perspectiva, es decir, en un cambio de gobierno o a mitad de un nuevo gobierno, qué demandas podría haber y entonces qué tenemos que ir preparando ahora como sustentos para poder tener decisiones mejores, ¿no? Sea quienes vayan a estar en ese momento en las elecciones. Por ahí he encontrado, gracias a la reflexión de ustedes, ideas importantes que nos pueden ayudar. Muchas gracias, Martín. Norbert, ¿quisieras añadir algo? Felipe, Justin. Bueno, entonces nada más agradecer su presencia, agradecer a los panelistas, particularmente a los viceministros que han tomado un poquito de su tiempo, de sus múltiples ocupaciones para estar con nosotros, y espero que esto haya sido tan de provecho para ellos como lo ha sido para nosotros. Muchísimas gracias.